Apenas crucé la puerta cargando las bolsas. Y mi hijo, sin mirarme siquiera, soltó: «Mamá, ya no te quiero aquí. Estás estorbando». Aquella tarde volvía del mercado con las bolsas cortándome los dedos, cuando vi a Daniel, mi hijo, plantado en medio de la sala. La luz anaranjada del atardecer entraba de lado por la ventana dibujándole sombras duras en el rostro. Antes de que pudiera siquiera dejar las llaves sobre la mesita, él habló sin transición con una voz tan recta y fría que me atravesó. «Mamá, estoy cansado de verte todos los días». Sentí cómo se me helaba la sangre. Apreté las asas de plástico hasta que crujieron. «¿Qué acabas de decir?», alcancé a preguntar, deseando que fuera un malentendido. Daniel no parpadeó ni desvió la mirada hacia ningún lado. «Quiero espacio. Mamá, estás demasiado aquí. Mi esposa también lo siente así. Deberías buscar otro lugar para que podamos vivir nuestra vida». Cada palabra cayó entre nosotros como una cachetada bajo la luz de la sala. Escuché la frase rebotando en mi cabeza una y otra vez, como eco en una casa vacía. Esta casa la compré yo con mis años de trabajo y de ahorros. Los documentos siguen llevando solo mi nombre. No hay hipotecas, no hay préstamos. La levanté pensando en darle a mi hijo un punto de partida digno. Me metí por gusto al cuarto más reducido, compartí el techo, para respaldar a la pareja. Y ahora de pronto, me habían catalogado como estorbo. «¿De verdad estás diciendo eso?». Traté de que mi voz no temblara, aunque sentía un peso duro clavado en el pecho. Daniel dudó una fracción de segundo. Luego se endureció todavía más. «Solo digo lo que los dos pensamos. Tú lo sabes. Mi esposa nunca estuvo cómoda contigo aquí». Lo miré fijamente, como si buscara al niño que yo había criado detrás de esos ojos adultos. «Así que yo pongo todo el dinero para comprar esta casa y al final debo irme de mi propio hogar». Él se quedó callado, pero no era un silencio de culpa, sino de alguien que ya tomó su decisión. Afuera pasó un coche. El ruido del motor se diluyó calle abajo y el ventilador del techo apenas susurraba sobre nuestras cabezas. Dentro, lo único que podía escuchar de verdad era el golpe sordo de mi corazón en los oídos. Nunca imaginé llegar a este punto el día en que mi propio hijo me miraría como si fuera un mueble viejo que se puede arrinconar cuando ya estorba. Inspiré hondo, dejé las bolsas sobre la mesa de la cocina con un leve golpe. «De acuerdo», dije al fin, solo esa palabra limpia, sin llanto, sin súplica. Daniel se sobresaltó apenas, como si esperara gritos, escenas, reproches, y en cambio se encontrara con una pared. Me di la vuelta. Caminé despacio por el pasillo. El suelo crujió bajo mis pasos. Entré a mi cuarto, cerré la puerta apoyando la espalda en la madera fría y me dejé caer al suelo junto a la cama. El mareo me seguía dando vueltas en la cabeza. Me vino a la memoria el día en que le puse las llaves de la casa en la mano, su cara iluminada por la ilusión, aquella promesa de mamá: «Siempre tendrá un lugar aquí». Ahora todo eso eran pedazos sueltos de un recuerdo que cortaba. Desde la sala oí la voz de Daniel hablando por teléfono, ligera, casi alegre, como si se hubiera sacado un peso gigantesco de encima. Entonces lo vi claro. No era un arrebato del momento. Lo habían pensado, lo habían hablado, y yo solo estaba recibiendo el anuncio final. El pecho se me apretó, pero debajo de esa punzada empezó a nacer otra cosa más fría y serena. Si ellos quieren que me vaya, me iré, pero no con las manos vacías. Me quedé inmóvil escuchando el tic-tac del reloj de pared, mezclado con el ruido lejano de una moto en la calle, cada segundo cayendo como un martillo, afinando mi decisión. Si Daniel había escogido ese camino, yo también elegiría el mío, sin lágrimas, sin plegarias. El teléfono vibró dentro de mi bolso sobre la cama. Era Lidia, mi amiga de aquellos años en la pequeña biblioteca del pueblo.
Contesté, tratando de sonar como siempre. Olivia, ¿estás libre esta tarde? Acabo de preparar el pastel de manzana que tanto te gusta. Sentí que se me aflojaban un poco los hombros. Tal vez pase, pero antes necesito que me ayudes con algo. Media hora más tarde salí de la habitación con un bolso pequeño colgado del hombro. Daniel levantó la cabeza frunciendo el ceño al verme cruzar la sala. ¿A dónde vas? A salir un rato. No me esperes. Respondí corta sin adornos. Abrió la boca para decir algo, pero en ese instante sonó su teléfono. Miró la pantalla, sonrió y siguió con su conversación dejándome fuera como si ya no formara parte de ese cuadro. Me encontré con Lidia en una cafetería cerca de la terminal de autobuses, donde el olor a café recién molido llenaba el aire. Cuando terminé de contarle, sus ojos se oscurecieron con indignación. Él te dijo eso en la casa que tú compraste. Asentí despacio y pienso que ha llegado el momento de irme, pero no voy a dejarles nada valioso. Lidia apoyó la barbilla en la mano jugando con la cucharita. Su mirada se llenó de una chispa cómplice. «¿Estás pensando en vender la casa?», respondí. «No solo vender rápido en secreto para que no tengan tiempo de reaccionar. Ellos creen que me iré en silencio, pero seré yo quien retire todo lo mío antes de desaparecer». El plan empezó a tomar forma esa misma noche. Lidia me puso en contacto con un agente inmobiliario de confianza. Don Herrera, que le había ayudado a ella con un departamento heredado lleno de problemas, aceptó verme en privado. En su oficina, bajo la luz cálida de una lámpara verde de escritorio, con el ruido lejano de la ciudad filtrándose por la ventana, discutimos cada detalle. Quiere vender la propiedad completa. La casa está a su nombre, ¿verdad?, preguntó él, revisando unos papeles. Todos los documentos legales son míos, respondí sin titubear. Don Herrera sonrió acomodándose las gafas. Entonces será fácil. Tengo un par de clientes con efectivo. Si está de acuerdo, puedo cerrar la operación en menos de una semana. Una semana. Un margen mínimo perfecto para que Daniel y su esposa ni siquiera sospecharan que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Visualicé la escena, ellos entrando un día cualquiera creyendo que todo seguía igual, hasta descubrir que nada les pertenecía ya. Y por dentro, en lugar de tristeza, sentí una calma nueva, casi peligrosa. Cuando regresé a casa, Daniel ya no estaba. La sala se veía ordenada, demasiado quieta. Me detuve un momento a mirar cada mueble que yo había elegido, cada cuadro colgado con paciencia. Todo eso en poco tiempo dejaría de ser su escenario cotidiano. Encendí la computadora, el zumbido del ventilador acompañando el silencio, y escribí un correo de confirmación a don Herrera. Empezamos mañana mismo. Mantenga todo en absoluta confidencialidad. Al pulsar enviar me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Ya no era la mujer que aguantaba en silencio en esta casa. Me estaba preparando para irme, sí, pero esta vez llevándome todo lo que me correspondía. A la mañana siguiente me levanté incluso antes de que sonara el despertador. La luz suave del otoño se colaba por la cortina y teñía la cocina con un dorado tibio. El ventilador del techo giraba lento, empujando un aire templado que olía a café y a café recién hecho. Preparé una cafetera cargada, serví la bebida humeante en mi taza blanca de cerámica y me senté frente a la mesa. Abrí mi viejo cuaderno de cuero, ese que llevaba años conmigo. Página tras página aparecían notas, fechas, precios y una lista interminable de cosas que había comprado para esta casa. El sillón traído de Italia, los cuchillos japoneses que tanto presumía Clara, el lavavajillas que instalé el año pasado. Fui marcando en rojo lo que podía llevarme o vender por separado. Cada marca era un recuerdo, pero también un bien recuperable. A las 9 en punto sonó mi teléfono.
Era don Herrera. Señora Olivia, encontré una pareja joven, interesada en una casa, en este barrio. Quieren pagar en efectivo y desean verla cuanto antes. Contesté sin pensarlo. ¿Podrían venir esta tarde? Perfecto. ¿Quiere que la familia esté presente? Me quedé en silencio unos segundos. No me encargaré de que la casa esté vacía. Al colgar sentí un pequeño nudo en el estómago. Cada paso debía darse con precisión. Daniel y Clara no solían volver temprano, pero necesitaba certeza. Le envié un mensaje a mi hijo. Esta tarde recibiré visita. No vuelvan temprano. Daniel respondió enseguida. Ok, haz lo que quieras. Tan corto, tan indiferente. Era la confirmación de lo que ya sabía para él. Yo era apenas un ruido de fondo. Al mediodía empecé a separar mis cosas. Guardé los objetos de valor en cajas de cartón etiquetadas. Una por una las llevarían al almacén que Marta me ayudó a rentar. Arrastraba las cajas hasta el coche de Marta estacionado justo frente a la puerta. A las 3 en punto, llegó la pareja interesada, junto con don Herrera. Eran jóvenes vestidos con sencillez, pero sus ojos se iluminaron al entrar. No conocían los silencios pesados de esa casa, solo veían calidez y espacio. Les mostré cada rincón con la seguridad de quien conoce cada ladrillo. Sin embargo, por dentro, me mezclaban sentimientos alivio y una amarga liberación. «Nos gusta esta casa», dijo la joven mirando a su esposo. Él asintió. «Si está usted de acuerdo, podemos dejar un anticipo ahora mismo». Miré a don Herrera y él me devolvió una leve inclinación de cabeza. Todo seguía en marcha. Cuando se fueron, cerré con llave y me quedé en medio de la sala. Ese lugar había presenciado tantas cosas, cenas silenciosas, frases envenenadas, y el momento cruel en que Daniel me pidió que me retirara de su vida. Esa noche dormiría aquí no por obligación, sino para despedirme a mi manera. En la mesa de la cocina descansaba el contrato de anticipo. Todo avanzaba, y por primera vez en meses, yo tenía la rienda de mi destino. No pude dormir enseguida. Me quedé en la ventana de la sala viendo cómo las luces de los postes dibujaban sombras en los árboles del jardín. En mis manos una taza de té desprendía un vapor que subía como los pensamientos que no dejaban de arder. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel: mamá, mañana puedes cuidar a Lucía. Clara quiere salir todo el día. Sonreí sin alegría. A Lucía la adoraba, pero aquel tono, ese tono que me usaba sin mirarme. Respondí: no, estoy ocupada. 2 palabras. Suficientes para que Daniel seguramente las leyera más de una vez. Casi nunca le decía que no. A la mañana siguiente, me levanté temprano. La neblina cubría el jardín como una manta fría. Preparé café y seguí empacando. Cada sonido del cinta adhesiva sellando cajas me sonaba como un corte definitivo. Cerca de las 10 llegó Marta. Sus ojos recorrieron las pilas de cajas. «Va rápido», comentó. «Quiero terminar antes de que empiecen a hacer preguntas», le respondí entregándole una lista. «Esto va al almacén. Lo otro a subasta». Marta y yo cargamos juntas el camión alquilado. El chofer era un joven serio y puntual. Ya había pagado 6 meses del almacén, tiempo suficiente para reubicarme lejos de ellos. Por la tarde me llamó don Herrera. Señora Olivia, ya transfirieron el anticipo. Prepararé el contrato final para firmar el viernes. Miré el calendario. El viernes estaba a 3 días. 3 días para terminarlo todo. También mis últimos 3 días bajo ese techo. Esa noche Daniel y Clara aún no llegaban. Cenaba sola una sopa simple, el silencio tan profundo que podía escuchar hasta el crujido del pan en mis dedos. Y extrañamente,
No me sentía sola. Cerca de las 9 escuché la llave en la puerta. Yo seguía leyendo en la mesa. Clara lanzó una mirada rápida a las cajas, pero no dijo nada. Quizá pensó que estaba organizando. Daniel seguía pegado al teléfono. «Mañana acuérdese de cuidar a Lucía», dijo Clara, sin mirarme como una orden doméstica. Cerré el libro. La encaré. Ya le dije a Daniel. Estoy ocupada. Clara abrió ligeramente los labios lista para discutir, pero algo en mi tono tranquilo, firme e inapelable la frenó. Cuando subieron las escaleras miré la casa una vez más. Ya se estaba desprendiendo de mí, convirtiéndose en un capítulo cerrado. El viernes no me iría expulsada, me iría dueña de mí misma. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada de mi antiguo abogado don Herrero, el que manejó la compra original de la casa. Su voz sonaba seria. «Olivia, recibí información de un banco local. Alguien intenta usar esta casa como garantía para un préstamo grande. ¿Usted está enterada?» Sentí un latigazo en el pecho. «No. ¿Quién lo está solicitando?» Don Herrero suspiró. Los documentos fueron presentados a nombre de Daniel y Clara. «El problema es...» Hizo una pausa larga. «Incluyen un poder notarial supuestamente firmado por usted. Una firma idéntica a la suya». Cerré los ojos. No me sorprendía, pero dolía. Herrero jamás firmé un poder para ellos. Eso es falsificado. Lo creo. Quiere que inicie el bloqueo y la verificación legal de inmediato, por supuesto. Y lo más rápido posible. Le enviaré mi firma verdadera. Al colgar me quedé inmóvil. La casa aún no estaba vendida. Y ya estaban intentando endeudarla. No les bastaba con echarme. También querían exprimir hasta la última gota mientras yo seguía viva. Al mediodía llamé a don Herrera para ponerlo al tanto. Su voz sonó firme, tranquila, como si ya hubiera previsto ese tipo de maniobra. «No se preocupe, Olivia. Una vez cerrada la venta, cualquier hipoteca no desembolsada quedará sin efecto. Me aseguraré de que la compraventa tenga prioridad absoluta». Por la tarde seguí empacando. Cada objeto que guardaba en una caja era como cerrar una puerta que llevaba años entreabierta. Marta regresó con 2 bolsas de comida y un café humeante. «Ya me contó Herrero», dijo sin rodeos. «Hiciste bien vendiendo así de rápido. Si no, te habrían buscado otra forma de atarte». Cuando el sol ya comenzaba a caer, Daniel llegó más temprano de lo normal. Yo estaba revisando una caja en la cocina cuando escuché la puerta. Él entró, miró a su alrededor, observó las cajas apiladas y murmuró: «Mamá, ¿te estás...?» Lo miré. Dudé un segundo entre hablar o guardar silencio, pero finalmente respondí: «Sí». Daniel apretó el labio inferior. «No tienes que...» Lo interrumpí suavemente. «No hace falta explicar nada. Ya tomé mi decisión». Él quedó quieto, pero en sus ojos pasó una sombra fugaz, un brillo de temor que ocultó enseguida. No le pregunté nada más. No porque no quisiera, sino porque a esas alturas las palabras ya no podían reparar nada. Cuando subió las escaleras hacia su cuarto, regresé a la mesa, abrí mi cuaderno de cuero y tracé una línea firme. Mañana firmar contrato de venta. Mañana esta casa dejaría de ser mía, y tampoco sería de ellos. Y lejos de sentir pérdida, sentí alivio. El viernes por la mañana amaneció con una mezcla extraña de nervios y determinación. Era el día de firmar la venta. Pero antes de levantarme recibí un correo inesperado. Asunto: solicitud de anulación de la transacción de venta. Remitente: un bufete que jamás había escuchado. El mensaje decía: nuestro cliente, el señor Mateo García, afirma que la transacción de venta de la casa en curso
No es legal, ya que él posee derecho de residencia y beneficios patrimoniales sobre dicha propiedad. Solicitamos detener de inmediato todo trámite. Lo leí 2 veces, luego sonreí con una frialdad que me sorprendió. Era un intento desesperado de Daniel, una jugada torpe de último minuto. Pero él no sabía que no tenía ninguna base legal, todo estaba a mi nombre, y no existía documento notarial que lo respaldara. Llamé a don Herrera. Él dejó escapar una risa breve. «Tranquila, señora. Solo quieren ganar tiempo. Tenemos todo en regla. No pueden detener nada». Decidí no decirle nada a Daniel la noche anterior. Cuanto menos supiera, más segura estaba yo. A mediodía conduje hasta la oficina de don Herrera. El cielo estaba despejado, pero corría un viento frío que agitaba las ramas de los árboles. En la sala de reuniones los documentos estaban alineados como soldados. Don Herrera y don Herrero ya me esperaban. «Solo firme aquí, y aquí indicó Herrero señalando las páginas. La pluma se deslizó suave, implacable. Cada firma era un corte limpio, un lazo roto sin posibilidad de reparación. Al finalizar dejé la pluma y exhalé con alivio. Don Herrera recogió los documentos con cuidado. «Listo. El dinero será transferido a su nueva cuenta en un máximo de 24 horas. Está en otro banco, solo a su nombre». De regreso a casa pasé por una tienda pequeña y compré una maleta nueva. No grande, pero suficiente para comenzar de cero. No tenía decidido dónde iría, pero sí sabía que no dejaría huellas fáciles de rastrear. Cuando llegué, Daniel y Clara ya estaban allí. Clara, con el móvil en la mano, ni levantó la vista al entrar yo. Daniel se cruzó de brazos en el marco de la cocina. «¿Dónde estuviste todo el día, mamá?» Me quité el abrigo con calma. «Solo resolviendo unos asuntos personales». Clara intervino con su tono habitual filoso. «Espero que esos asuntos personales no afecten a esta familia». La miré directamente, sosteniendo su mirada sin parpadear, y sonreí apenas. «Esta familia se afecta sola, Clara». Se quedó inmóvil un instante antes de girar los ojos incómoda. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, dejé la maleta nueva junto a la cama. Solo una frase resonaba en mi cabeza. «Mañana me iré, y cuando ellos lo comprendan, será demasiado tarde». Al amanecer del sábado acababa de servirme una taza de café, cuando un golpeteo fuerte retumbó en la puerta. No eran toques normales, sino golpes que urgían, exigían. Abrí y vi a 2 policías. «¿La señora Olivia García?», preguntó el agente. «Sí, soy yo». Mostró una orden. «Tenemos autorización para registrar esta vivienda, por solicitud del demandante, el señor Mateo García. Se alega que usted intenta ocultar bienes comunes sin consentimiento». Me mantuve serena. «Bienes comunes», repetí. «Esta casa está a mi nombre. Es completamente mía. Adelante, no encontrarán nada para retenerme». Entraron y comenzaron a inspeccionar las habitaciones. Clara y Daniel bajaron apresurados. Clara todavía en pijama, el cabello alborotado, pero los ojos encendidos, casi disfrutando la escena. «Mamá cree que puede vender la casa sin consultarnos», lanzó Clara. La miré como quien mira a un niño pillado en algo ridículo. «No lo creo. Sé que puedo. Y ya lo hice». Daniel avanzó un paso, la voz cargada de rabia. «Esta es la casa de la familia. No puedes destruir todo por un arranque de enojo». Solté una carcajada seca, inesperada incluso para mí. «Familia». La misma familia que planeó deudas a mis espaldas, falsificó poderes y contrató abogados para frenarme. La agente policial intervino. «Señores, toda la documentación confirma que la propiedad pertenece exclusivamente a la señora García. La orden solo nos permite registrar, no confiscar.
No hay indicios de delito. Clara palideció. Daniel apretó la mandíbula sin responder. Cuando los policías se marcharon, caminé con calma hacia la mesa del comedor. Saqué un sobre grueso de mi chaqueta y lo dejé sobre la superficie. Aquí tiene una copia del contrato de venta firmado ayer. La transacción ya está cerrada. Clara intentó arrebatármelo, pero retiré el sobre antes de que lo tocara. No, esta es mi copia. Ustedes recibirán la oficial en unos días. Los miré a ambos despacio sin prisa. Desde ahora tienen exactamente 4 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que cayó en la sala fue tan pesado que casi podía oír cómo se resquebrajaba el aire. No había ya gritos, ni patrullas, ni excusas. Solo quedaba la verdad desnuda y cortante. Daniel me observaba con una mezcla amarga de desconcierto y miedo. Clara a su lado apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron del color del yeso. Tomé un sorbo de mi café dejando que el aroma cálido me anclara y hablé despacio. Se los dije. Cuando lo entendieran ya sería demasiado tarde. El domingo, mientras preparaba más cajas, un estruendo rompió la quietud de la casa. Al bajar me quedé inmóvil. La sala estaba patas arriba, cajones arrancados, papeles tirados por el suelo, muebles desplazados. ¿Qué están haciendo?, grité. Mi voz retumbó en las paredes. Clara levantó la vista, los ojos afilados como navajas. Estamos buscando los documentos de la venta. No tienes derecho a hacerlo. Si los encontramos, anularemos la transacción. Caminé sin dudar hacia el centro de la sala y me planté frente al cajón que Clara acababa de vaciar. Inténtenlo. Toquen una sola cosa más mía y llamo a la policía ahora mismo. Daniel tomó un fajo de papeles. Se lo arranqué de las manos de un tirón. Las hojas volaron como nieve sucia. «Esto es mi certificado médico», dije con voz baja. «¿Hasta dónde piensan llegar?» Daniel gruñó. «No finjas, mamá. Has cambiado. Ya no eres la que ponía a la familia primero. Ahora solo piensas en ti». Solté una risa seca sin humor. Pensar en mí. Después de décadas de trabajar sin descanso, pagar deudas, comprar esta casa para ti, criar a tus hijos, aguantar los comentarios velados de tu esposa. Si esta es la primera vez que pienso en mí, entonces ya es demasiado tarde. Clara dio un paso hacia mí señalándome la cara. «No nos iremos. No puedes echarnos». Me acerqué lo suficiente para que sintiera mi aliento. Mi voz salió gélida. «Yo no los echo. Lo hará el comprador. Y cuando llegue la policía a respaldarlo, no esperen que yo me interponga». El rostro de Daniel se encendió. Tenía el puño cerrado, los ojos llenos de una ira quemante. Pero no se movió. Sabía que si cruzaba esa línea ya no sería un problema familiar, sería penal. «He cargado demasiado tiempo con todo esto», dije lentamente. «Ustedes confundieron mi silencio con sumisión. Pero ya no». Clara soltó una carcajada cargada de desprecio. Y aún así mi voz la sobrepasó. «En 4 días entregaré las llaves al nuevo dueño. Si siguen aquí, ellos llamarán a la policía. Y estaré de su lado». Los dos quedaron clavados sin palabras, solo odio acumulado en sus miradas. Me agaché, recogí los papeles desperdigados y los guardé en el cajón. Lo cerré de golpe. El estruendo sacudió toda la habitación. Si vuelven a tocar mis cosas una vez más, no habrá advertencia. Después subí a mi cuarto dejándolos hundidos en su propio desastre, incapaces de revertir la realidad. Esa tarde salí unas horas para despejarme. Caminé hasta una cafetería del centro pequeña y tranquila. Me senté en un rincón donde la luz entraba tenue por los ventanales, con un capuchino y un libro abierto. Apenas había leído unas líneas cuando el teléfono empezó a vibrar sin parar. El primer mensaje era de la señora Pérez, mi vecina. «Olivia,
¿Qué pasa en tu casa? Vi un camión de mudanza. Están sacando cosas. La llamé de inmediato. ¿Puede explicármelo mejor? 2 muchachos. Clara les está dando órdenes. Están cargando un armario y la mesa del comedor. Pensé que usted se estaba mudando. Apreté el teléfono. No, eso es mío. Sin pensarlo, dejé el café a medio tomar y me fui. Al llegar sentí cómo la sangre me hervía. El camión estaba abierto, lleno de muebles. Mis muebles, los que había marcado cuidadosamente para llevarme. Clara estaba en el patio moviendo las manos y dando órdenes mientras hablaba por teléfono. Aparqué bruscamente y cerré la puerta de un golpe que hizo callar a todos. «Dejen todo en el suelo», grité. Clara frunció el ceño. «Mamá, tranquila. Solo te estoy ayudando a sacar las cosas. Dijiste que estabas ocupada». Me puse frente al camión bloqueando la entrada. «Esta es MI, propiedad. Si tocan una sola cosa más, llamo a la policía ahora mismo». Los 2 hombres se miraron incómodos y bajaron los muebles inmediatamente. Clara se acercó bajando la voz venenosa. «Estás exagerando. Nosotros también tenemos derechos». Saqué mi teléfono y marqué a la comisaría. «Tus derechos terminan en la puerta de esta casa. Y pronto esta casa ya no será suya». Al oírme hablar con la policía, Clara dio media vuelta soltando insultos. El camión se fue pocos minutos después, dejando los muebles tirados en la entrada. Me quedé mirando el desorden, el corazón latiendo como un tambor. Una parte de mí quería llorar. Pero la lucidez era más fuerte. Era la prueba de lo que ya sabía. Estaban dispuestos a mentir, a robar, a violar la ley. Esa noche envié las fotos y el testimonio de la señora Pérez a don Herrero. Él respondió breve: «Déjalos hundirse solos. Así será más fácil ganar». Cerré el correo y miré mi habitación desordenada. Solo faltan 3 días, me dije, 3 días y todo terminará. A la mañana siguiente recibí una llamada temprana de la oficina de Herrero. Su voz, normalmente calmada, sonaba tensa. «Olivia tiene que saber esto. Anoche Daniel contactó a otra agencia diciendo que usted ha perdido la capacidad legal y pidió detener la venta». Me incorporé, el corazón latiendo fuerte. «Incapacidad legal. ¿En base a qué?» Presentó una copia de un examen psiquiátrico. Pero la firma del médico es claramente falsa. Llamé a la clínica y confirmaron que nunca la atendieron. Solté una carcajada amarga. Por dentro ardía. «Están desesperados». «Así es», respondió Herrero. «Pero esto es serio. Si no actuamos rápido, podrían retrasar la venta. Les recomiendo venir hoy mismo a la oficina a firmar una refutación oficial acompañada de un certificado médico». Acepté sin vacilar. En cuanto colgué, llamé al doctor Tejada, mi médico de confianza desde hace más de una década. En menos de 1 hora ya tenía en mis manos el informe de salud mental firmado y sellado con tinta roja. Mientras manejaba rumbo a la oficina de don Herrero, el sonido del motor se mezclaba con mis pensamientos. Cada paso que Daniel y Clara habían dado, la falsificación. El intento de allanamiento, el robo frustrado. Y ahora inventar una incapacidad legal. No solo era una traición, era una soga que ellos mismos estaban tensando. En la oficina don Herrero ya tenía los papeles ordenados sobre la mesa. Presentaremos la refutación hoy mismo. Además, solicitaré abrir una investigación formal por falsificación médica. Si prueban intención de fraude, esto no quedará solo en lo civil. Firmé cada página con un trazo firme, sin titubeos. Herrero, quiero ir hasta el final. No más concesiones. Deben responder por todo lo que han hecho. Él asintió solemnemente. Lo entiendo. Cuando regresé a casa poco antes del mediodía, encontré a Daniel sentado en el porche, el teléfono entre las manos, evitando mirarme. Clara no estaba. Pasé junto a
Él en silencio hasta que escuché su voz apagada. «Mamá, esto se está yendo demasiado lejos». Me detuve, giré hacia él y respondí sin suavidad. «Demasiado lejos. El día que decidiste engañarme fue cuando ya cruzaste ese límite. Y ahora no hay vuelta atrás». Abrió la boca como si fuera a replicar, pero yo ya había entrado y cerrado la puerta. La compasión ya no tenía lugar. Esa tarde don Herrero envió un correo. La refutación fue aceptada. La venta continúa. La investigación por falsificación iniciará esta semana. Me hundí en la silla y por primera vez en muchos días sonreí de verdad. Solo quedaban 2 días. El lunes por la mañana revisaba mi lista de cajas cuando sonó el timbre. En el porche había una mujer de traje oscuro, portafolio en mano. «La señora Olivia García soy yo. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios de Protección para Adultos. Hemos recibido un reporte indicando que usted podría estar siendo víctima de abuso financiero. Necesitamos intervenir con urgencia». Fruncí el ceño. «¿Reporte de quién?» «Esa información es confidencial», respondió con profesionalismo. «Pero debo hacerle unas preguntas y quizás revisar sus condiciones de vida». Comprendí al instante Daniel o Clara ahora fingiendo preocupación, intentando manipular el sistema para frenar la venta. «Adelante», respondí con calma. La mujer abrió su libreta. Preguntó por mis ingresos, mis cuentas, mi salud. Respondí con claridad entregándole el informe del doctor Tejada y el extracto de mi nueva cuenta bancaria. «Qué extraño», murmuró. «En el reporte se afirma que usted es una persona frágil, incapaz de manejar sus finanzas y que fue obligada a firmar documentos en su contra». Solté una risa sin alegría. Supongo que olvidaron mencionar que fui yo quien inició la venta y que todos los documentos los firmé personalmente frente a testigos. Cuando revisó el contrato de compraventa y los papeles legales, su expresión cambió. «Parece que alguien intenta manipular el sistema para perjudicarla. Cerraré el caso hoy mismo. Y si vuelven a enviar informes falsos, puede constituir un delito». La acompañé hasta la puerta agradecida. Cerré y apoyé la mano en la madera un segundo, sintiendo cómo la indignación hervía, pero también un alivio profundo. Otra trampa desmontada. Por la tarde Marta llegó con una bolsa de pasteles recién horneados. Cuando le conté lo ocurrido abrió los ojos como platos. «Es que no tienen vergüenza. Solo quedan 2 días, Liv. Aguanta». Juntas acomodamos las últimas cajas. Mi maleta estaba lista, los documentos y el contrato guardados en una caja fuerte portátil. Al caer la noche, la luz tenue de los postes entraba por la ventana y se mezclaba con el silencio de las paredes desnudas. «Solo 48 horas más y todo terminará», susurré al vacío. Y sabía que ese final no era el que Daniel y Clara imaginaban. A la mañana siguiente recibí un correo de don Herrera. «Asunto cambio en la fecha de entrega». El comprador solicitaba adelantar la entrega un día. Eso significaba que todo se completaría esa misma tarde. Leí el mensaje 2 veces. Daniel y Clara tendrían menos de 10 horas antes de perder cualquier derecho sobre la casa. Llamé de inmediato. «Estoy de acuerdo. Hágalo lo más rápido posible. Y en absoluto secreto». Escuché su risa suave. «Entendido. Estaré en su casa a las 3». Al mediodía, Daniel y Clara seguían sin aparecer. Aproveché para llamar a la empresa de mudanzas y pedí que vinieran esa misma tarde. Con Marta trabajamos sin descanso. Cajas alineadas, maleta cerrada, caja fuerte portátil, a un costado de la puerta. A las 2, escuché un auto entrando al patio. Clara bajó sonriente, hasta que vio el camión de mudanza. La sonrisa cayó de golpe. «¿Qué es esto?
¿Qué piensa hacer, mamá? No respondí. Seguí firmando papeles con los trabajadores. Daniel bajó del coche con el ceño fruncido. Mamá dijo que aún quedaban 2 días. Lo miré fijo. El plan cambió. Esta tarde entrego la casa. Clara se quedó helada. No puede ser. La interrumpí, puedo. Y ya lo hice. El comprador quiso adelantar. A partir de las 4 esta ya no será su casa. Daniel avanzó enfurecido. Estás tratando de humillarnos. Sonreí con un filo amargo. No, esto es la consecuencia de lo que ustedes mismos eligieron. A las 3 llegó don Herrera. Firmamos los últimos documentos en la sala con Marta y 2 trabajadores como testigos. Cuando retiré la pluma, él confirmó: la transacción está completada. El nuevo propietario llegará en 1 hora por las llaves. Guardé el contrato en mi bolso y me volví hacia ellos. Me iré antes de que llegue. Les recomiendo que hagan lo mismo. Clara abrió la boca incapaz de articular palabra. Daniel, rígido, miraba el suelo. Salí con la maleta rodando a mi lado. Marta caminaba conmigo. El aire de afuera era fresco, casi liberador. Esa tarde sería el final. Por fin. Estábamos por subir al coche cuando un SUV negro giró bruscamente y entró al patio. La puerta trasera se abrió de golpe. 2 hombres de traje descendieron seguidos de una mujer de mediana edad, expresión severa, carpeta en mano. Se acercó sin titubeos. La señora Olivia García. Soy la abogada del señor Daniel García y de la señora Clara García. Venimos a notificarle una orden de suspensión temporal de la entrega emitida por el juzgado de primera instancia. Escuché cada palabra con la serenidad de quien ya conoce el juego. El viento de la tarde movía ligeramente las cortinas abiertas. ¿En qué se basa esa orden?, pregunté sin alterar mi tono. La abogada leyó fríamente desde un documento. Mi cliente alega que usted vendió la propiedad por debajo del valor de mercado para ocultar bienes comunes, afectando sus derechos de herencia legítimos. Solté una risa suave, casi incrédula. Esta casa no es un bien común, y no existen derechos de herencia mientras yo siga viva. Hablé despacio con una calma que irritó a más de uno. Esa orden no durará ni 24 horas. Marta dio un paso al frente cortante como un filo. Están ganando tiempo y lo saben. Uno de los hombres trajeados intervino de inmediato. Debe detener cualquier movimiento de objetos hasta que se revise la orden. Los miré uno por uno, luego giré hacia don Herrera, que acababa de salir con su portafolio. Don Herrera arqueó una ceja, su voz firme. Esta mañana ya presenté ante el tribunal los documentos reales de propiedad. Lo que entregaron ellos contiene información falsa. Llamaré al juez ahora mismo. Mientras él marcaba el aire de la sala, se tensó. Yo encendí la grabadora de mi móvil. Repita, por favor, la acusación para dejar constancia. La abogada vaciló, pero finalmente leyó todo el texto. Su voz quedó registrada sin posibilidad de escape. Pocos minutos más tarde, don Herrera regresó con una sonrisa fría que decía más que cualquier palabra. El juez ya revisó. La orden queda anulada de inmediato. Les conviene retirarse antes de que llegue la policía a respaldar al nuevo propietario. El rostro de la abogada se endureció. Guardó los documentos en el bolso y giró sin despedirse. Los 2 hombres la siguieron tensos. Desde el porche, Clara, que había estado escuchando desde el inicio, bajó de golpe la escalera y gritó: «Mamá, pagará caro por habernos traicionado». Me giré hacia ella, dejando que mis palabras cayeran como un hachazo. «No, Clara. Ustedes pagarán por confundir mi bondad con debilidad». Menos de 1 hora después, el auto del nuevo propietario entró al patio.
Le entregué las llaves mientras él me daba la mano con gratitud. Daniel y Clara permanecieron allí inmóviles, como si aún esperaran despertar de una pesadilla que ellos mismos habían provocado. Marta y yo subimos al coche. Al alejarnos miré por el retrovisor. 2 figuras en el porche, diminutas, impotentes, en un hogar que ya no les pertenecía. Y supe entonces que esa batalla la había ganado de manera limpia. No habían pasado ni 10 minutos cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero respondí. La señora García. Soy el detective Monroy de la Guardia Civil. Necesito que acuda a la comisaría esta tarde en relación con un asunto en investigación. Fruncí el ceño. ¿Qué asunto? El señor Daniel García y la señora Clara García han presentado una denuncia indicando que usted sustrajo pertenencias personales durante el proceso de mudanza de la casa recién vendida. Necesitamos que vengas a aclararlo. Esta vez la risa me salió amarga sin disfraz. Son muy persistentes. Sea como sea, dijo el detective con tono serio, es necesario registrar todo oficialmente. Entre antes mejor. Cuando colgué, Marta me observó con los brazos cruzados. Otra jugada. Así es, respondí, pero esta vez no solo me defenderé. Pasamos primero por el almacén. Allí guardaba cajas llenas de documentos que ya había preparado, facturas, fotos de cada mueble, tal como estaba antes de mudarme, recibos bancarios, certificados de compra. Nada estaba suelto. Todo llevaba fecha, firma y comprobante. En la comisaría el detective Monroy me recibió en una sala pequeña, donde el aire olía a café viejo. Abrió una carpeta delgada con la denuncia dentro. Señora García, esta es la lista de objetos que los denunciantes aseguran que usted retiró ilegalmente: un juego de sofás, cuadros decorativos, una cafetera y una caja fuerte portátil. Con calma coloqué las pruebas sobre la mesa una por una. Factura del sofá comprada en 2018 a mi nombre. Recibo del cuadro adquirido en una exposición de Madrid también a mi nombre. La cafetera, un regalo que me hice la Navidad pasada. La caja fuerte portátil aquí tiene el certificado de garantía y el extracto bancario de la compra. Monroy revisaba cada papel. Su rostro cambiaba lentamente de duda a respeto. Está muy bien preparada. Sabía que lo intentarían todo, dije. Por eso no dejé ningún cabo suelto. Tras media hora cerró la carpeta con un suspiro. Anotaré que esta denuncia carece de todo fundamento. Y si lo desea, puede presentar una contrademanda por acusación falsa. Sonreí apenas, casi como un gesto involuntario. Lo consideraré. Pero créame, detective, no olvido. Al salir de la comisaría cada paso se me hacía más liviano. No era porque Daniel y Clara hubieran fallado otra vez, sino porque cada intento suyo me dejaba más firme, más enraizada en mí misma. Por la tarde el sol caía sobre la carretera como una lámina dorada, y por primera vez sentí que el camino que tomaba ya no tenía sombra de la vieja casa siguiéndome. Esa noche, sola en el pequeño departamento recién alquilado, la luz amarilla del foco dibujaba un círculo cálido sobre la mesa vacía. El silencio era tan hondo que podía escuchar el tic-tac del reloj, como si marcara otro tipo de tiempo. Cuando sonó el teléfono, la voz de don Herrero llegó grave, con una pausa pesada entre cada frase. Olivia recibió un informe del investigador. Hay algo que debes saber. Tragué saliva. ¿Qué ocurre? Mientras usted lidiaba con la venta, Clara intentó abrir una línea de crédito a su nombre. Usó documentos falsificados. El banco sospechó y rechazó la solicitud, pero demuestra que no han detenido sus intentos. Cerré los ojos sin sorpresa, y aún así sentí como si el aire se volviera más denso. Gracias, Herrero. Yo decidiré qué hacer.
Después de colgar, salí al balcón. La noche estaba quieta, un aire fresco traía el olor de la calle húmeda. En las ventanas de enfrente se veían luces encendidas, familias cenando, voces, vida. Todo aquello del que ya no formaba parte. Me apoyé en la barandilla, dejando que los recuerdos vinieran sin permiso. Imágenes antiguas, comidas familiares, la risa traviesa de Daniel cuando era niño, la mirada llena de orgullo de Ricardo cuando salíamos adelante tras una dificultad. Ahora todo sonaba como un eco lejano. Volví a la habitación y abrí la cajita de madera que siempre llevaba conmigo. Dentro, fotos descoloridas, Daniel de pequeño frente a la casita del árbol. Una Navidad con suéteres rojos. Y aquella carta que Ricardo me escribió, la tinta casi borrada por los años. Pasé los dedos sobre cada recuerdo sintiendo que sostenía una vida entera que había entregado, solo para llegar a este abismo. Entonces vibró el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que todo terminó, mamá? Aún no. No necesitaba leer el nombre. Era Clara. No abrí el mensaje. No tenía fuerza ni rabia, solo un cansancio hondo, una tristeza silenciosa. Dejé el teléfono y permanecí sentada en la oscuridad. Había ganado, sí, pero esa victoria también significaba aceptar que la idea de familia ya no tenía lugar donde anclarse. Antes de dormir guardé la cajita en el cajón. Fuera la ciudad seguía respirando. Que mañana sea distinto, murmuré. O al menos, quiero creerlo. A la mañana siguiente amanecí antes de lo habitual. El amanecer entraba con un brillo cálido más luminoso que otros días. Preparé un café negro sin azúcar, sin adornos, puro amargor, pura claridad. Abrí el cajón, saqué la cajita de madera. Dentro estaban las fotos, la carta y la llave de la vieja casa. Las miré despacio. Ya no dolían como antes. Eran recuerdos. Nada más. Las guardé en un sobre, lo sellé y lo envié al almacén, junto a las demás cajas. Los recuerdos, igual que los bienes, también merecen un lugar seguro donde nadie pueda profanarlos. El teléfono sonó. Era Marta. Liv. ¿Qué piensas hacer hoy? Cerrar la cuenta del banco antiguo, cortar cualquier lazo que quede con ellos. Marta rió. Te acompaño. Considéralo tu despedida oficial. Fuimos al banco. Solicité la transferencia total a una cuenta nueva completamente separada. El empleado preguntó si quería mantener la cuenta antigua. Negué con la cabeza. Firmar el cierre fue como cerrar una puerta que llevaba años oxidada. Finalmente cedió. Al mediodía llegué al despacho de don Herrero. Me entregó un expediente grueso, medidas legales para proteger mis bienes y evitar que Daniel y Clara tuvieran acceso a Hidalgo. Ya está a salvo Olivia. Por primera vez, le creí sin reservas. Después Marta y yo almorzamos en un restaurante junto al lago. El viento movía el agua con un murmullo suave. Mientras el sol brillaba en la superficie, me sorprendí a mí misma sentada con la espalda erguida, sin esa postura de defensa que había llevado por años. De regreso al apartamento, me quedé en el balcón mirando la vida pasar, autos, perros, risas, de niños en el parque. El mundo seguía, y yo también. Respiré profundo. Sentí mis hombros relajarse. Una sonrisa auténtica apareció. No era felicidad por venganza. Era libertad. Una libertad limpia, luminosa, que había costado lágrimas, pero no mi dignidad. Por la tarde ordené el escritorio, abrí un cuaderno nuevo y escribí la primera línea, día de un nuevo comienzo. Y supe que a partir de ese momento cada página la escribiría yo sola, sin que nadie dictara mi historia. Una semana después mi vida había cambiado por completo. Ya no había pasos furiosos ni voces tensas.
ni miedo a que abrir una puerta. Las mañanas olían a café recién hecho en mi pequeña cocina ordenada. Caminaba por el parque cada día viendo cómo los arces mudaban de color amarillos, naranjas, rojos encendidos. Cada paso era liviano. Me di cuenta durante años había sido invitada en mi propia vida. Ahora era su dueña. Un martes por la tarde asistí a una clase de cerámica. La arcilla húmeda giraba bajo mis manos. Moldearla era como dar forma a algo nuevo dentro de mí. La gente en la sala hablaba con naturalidad. Nadie preguntó por mi pasado. Allí simplemente era Olivia, una mujer volviendo a aprender a crear. Marta venía a verme seguido cargada de historias del voluntariado. Un día me llevó a plantar flores junto al lago. Reímos hasta que nos dolieron las mejillas. Me di cuenta de cuánto había extrañado reír así. Por las noches leía junto a la ventana o escribía en mi diario. Agradecía las pequeñas cosas. El té caliente en un día frío. Un saludo amable del portero. La luz dorada del atardecer entrando por la ventana. Cuando nadie te oprime, lo cotidiano se vuelve hermoso. Un fin de semana invité a unos vecinos a cenar. Hubo comida, historias, risas y una paz que hacía años no experimentaba. Al asomarme al balcón esa noche, la ciudad brillaba con luces tímidas. Dentro de mí todo estaba en calma, como un lago al anochecer. Me dije, he recuperado mi vida. Ahora sí me pertenece. Y comprendí que esa paz profunda era la verdadera felicidad. La historia recuerda algo esencial. El amor y el sacrificio de un padre no pueden exigirse sin límite, ni transformarse en una obligación eterna, cuando el cariño es sustituido por abuso y manipulación. Elegir marcharse no es huir, es proteger la dignidad, la paz y el alma propia. A veces amarse a uno mismo es la única forma de seguir viviendo. El afecto necesita respeto. Lo demás se pudre solo.